Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que son los haloanticuerpos. Soy Montserrat Elizabeth Rojas Herrera del quinto semestre de Laboratorio Clínico. Los haloanticuerpos son un tipo de anticuerpos producidos por el sistema inmunológico cuando una persona se expone a antígenos de otro individuo de la misma especie, generalmente a través de transfusiones de sangre, trasplantes de órganos o durante el embarazo. Estos anticuerpos actúan reconociendo y atacando los antígenos extraños en células como los glóbulos rojos, leucocitos o plaquetas, y son responsables de reacciones inmunológicas como el rechazo a trasplantes, reacciones hemolíticas por transfusiones incompatibles y ciertas enfermedades neonatales. ¿Qué son los haloanticuerpos? Pues vamos a empezar con la morfología de la palabra. Empezamos con halo, prefijo de origen griego, halos, que significa otro o diferente. Esto indica que los anticuerpos se generan contra elementos de otro individuo de la misma especie. Anti, prefijo de origen griego, anti, que significa contra. Refleja la función de los anticuerpos, que es oponerse o atacar. Y cuerpos, que es raíz derivada del latín corpus, que hace referencia a las proteínas inmunológicas específicas conocidas como anticuerpos, que forman parte de la respuesta inmunitaria. Los haloanticuerpos son anticuerpos que el sistema inmunológico produce en respuesta a antígenos de otro individuo de la misma especie, detectados en transfusiones, trasplantes o embarazo. Aquí tenemos los tipos de haloanticuerpos, son eritrocitarios, leucocitarios, plaquetarios y tisulares. ¿Cómo se producen? Los haloanticuerpos son anticuerpos que se producen contra antígenos extraños presentes en otros individuos de la misma especie. Su generación ocurre cuando el sistema inmunológico de una persona reconoce un antígeno extraño en células o tejidos como no propio y genera una respuesta inmune. Este proceso puede ocurrir en varias situaciones, como lo vemos en estas imágenes, que son transfusiones de sangre incompatibles. Los haloanticuerpos pueden formarse si una persona recibe sangre de un grupo sanguíneo incompatible, como el del sistema ABO o RH. Por ejemplo, una persona con sangre tipo O que no tiene antígenos A ni B puede generar haloanticuerpos contra los antígenos A y B si recibe sangre de un donante con tipo A, B o AB. Embarazo, este sería incompatibilidad materno-fetal. Durante el embarazo, si el feto tiene antígenos que son diferentes a los de la madre, por ejemplo, RH positivo en un feto y RH negativo en la madre, el sistema inmunológico de la madre puede producir haloanticuerpos contra sus antígenos. Esto puede llevar a una enfermedad hemolítica del recién nacido si los anticuerpos atraviesan la placenta y atacan las células del bebé. Y por último, trasplantes de órganos. Si los tejidos u órganos trasplantados tienen antígenos que son incompatibles con los del receptor, se pueden formar haloanticuerpos. Esto puede llevar al rechazo del órgano trasplantado. Vamos a hablar sobre sus mecanismos de producción, que encontramos 4 pasos. El primer paso sería reconocimiento del antígeno extraño. Las células presentadoras de antígenos, como los macrófagos o las células dendríticas, procesan y presentan los antígenos extraños a los linfocitos T en los ganglios linfáticos. Sigue la activación de linfocitos T y B. Los linfocitos T activan a los linfocitos B específicos para ese antígeno extraño. Continuamos con el paso número 3, que sería producción de anticuerpos. Los linfocitos B diferenciados en células plasmáticas comienzan a producir anticuerpos específicos contra el antígeno extraño. Y por último, memorias inmunológicas. Se generan células de memoria, lo que significa que una futura exposición al mismo antígeno desencadenará una respuesta más rápida y potente. Ahora sí, ¿qué es la haloinmunidad? Bueno, pues la haloinmunidad se refiere a la respuesta inmune del cuerpo contra tejidos, células o antígenos provenientes de otro individuo de la misma especie. Esto ocurre, por ejemplo, en transfusiones sanguíneas, trasplantes de órganos o durante el embarazo. ¿Pero por qué se produce? Bueno, pues en general la inmunidad ocurre cuando el sistema inmune reconoce componentes no propios del donante, como los antígenos y los ataca, ya que los considera, pues obviamente peligrosos, ¿no? Tipos de rechazo. Menciona 3 tipos principales, que son la reacción a la transfusión, sucede cuando hay incompatibilidad entre los tipos de sangre.
una anemia hemolítica del recién nacido del feto, que es causada por la diferencia de grupo sanguíneo entre el feto y la madre, rechazo del trasplante, que se clasifica en tres: crónico, agudo, hiperagudo o acelerado. El crónico pues nos marca un rechazo lento y progresivo que puede tomar años, un agudo que ocurre dentro de días o semanas posteriores al trasplante, o un hiperagudo o acelerado que aparece en minutos u horas debido a la presencia de anticuerpos preformados contra el injerto. Encontramos los mecanismos de rechazo, que describe cómo describe cómo se lleva a cabo el rechazo por el sistema inmune. Empezaríamos con humoral, que es mediado por linfocitos B, que producen anticuerpos dirigidos contra el injerto. El celular, que involucra a linfocitos T, CD4 y CD8, que atacan directamente las células del tejido. Y también se mencionan las células natural killer, que pueden participar en la destrucción del injerto. Y citocinas. Estas moléculas promueven la inflamación y el rechazo. Y por último, dentro de la inmunidad tenemos el subtema de tolerancia del injerto. Este se refiere a los mecanismos que se pueden implementar para evitar el rechazo del injerto, como la supresión del sistema inmune para aceptar los tejidos o células trasplantadas. Y ahora sí, lo importante, aloantígenos eritrocitarios. Estos se producen en respuesta a antígenos de glóbulos rojos que el individuo no posee. Esto ocurre típicamente después de una transfusión incompatible o durante el embarazo, si hay incompatibilidad entre la madre y el feto. Empezamos con el sistema ABO. Los antígenos implicados serían ABO, los anticuerpos comunes serían anti-A y anti-B, y las características naturales. Bueno, pues generalmente son inmunoglobulinas IgM producidas por exposiciones a antígenos ambientales. Estas causan reacciones hemolíticas severas e inmediatas si una transfusión es incompatible. Un ejemplo sería una persona tipo O, tiene anti-A y anti-B. Si recibe sangre tipo A o B, sus anticuerpos destruirán esos eritrocitos. Sistema RH. Los antígenos implicados serían D, anticuerpos comunes serían anti-D y pues las características IgG. Pues esta se produce tras una transfusión incompatible o embarazo. Son responsables de la enfermedad hemolítica del recién nacido. Y los otros sistemas serían KEL, Duffy, KIT y MNS. También encontramos los aloanticuerpos leucocitarios. Estos se forman contra antígenos presentes en los leucocitos, especialmente antígenos HLA, y estos anticuerpos son importantes en trasplantes transfusionales. Tenemos el sistema HLA, en donde donde encontramos que los antígenos implicados es el HLA de clase 1 y HLA de clase 2. En el HLA de clase 1 encontramos HLA-A, HLA-B y HLA-C. En la clase 2 encontramos HLA-DR, HLA-Q y HLA-P. Los aloanticuerpos comunes son anti-HLA y bueno, sus características serían que causan rechazo hiperagudo en trasplantes de órganos. Son producidos tras exposiciones a antígenos HLA como en transfusiones, embarazos o en trasplantes previos. Son relevantes en la compatibilidad para trasplantes de órganos sólidos y células madre hematopoyéticas. Y otros antígenos leucocitarios serían los antígenos específicos de leucocitos como los CD antígenos, CD34, CD45, que pueden ser atacados en ciertas situaciones clínicas. Continuamos con los aloanticuerpos plaquetarios. Estos se producen pues cuando encuentran algún antígeno en las plaquetas. Son importantes en condiciones relacionadas con la trombocitopenia o rechazo a transfusiones plaquetarias. En el sistema HPA, que son los antígenos implicados, encontramos HPA1A y HPA5B, o entre otros. Los aloanticuerpos comunes serían el anti-HPA1A y anti-HPA5B. Sus características pues pueden causar trombocitopenia neonatal aloinmune y pues la madre desarrolla anticuerpos contra las plaquetas fetales heredadas por el padre. También contribuye a la refractariedad plaquetaria, donde las transfusiones de plaquetas no aumentan el recuento plaquetario debido a destrucción mediada por anticuerpos. También encontramos los aloanticuerpos contra HLA en plaquetas.
Si las plaquetas transfundidas expresan antígenos HLA incompatibles, estos pueden ser atacados por anticuerpos preexistentes, causando la destrucción de las plaquetas transfundidas. Y por último tenemos los aloanticuerpos tisulares. ¿Cuándo se producen? Pues estos son generados contra antígenos específicos del tejido trasplantado. Los antígenos implicados generalmente pues, son HLA o antígenos menores de histocompatibilidad. Los anticuerpos comunes serían anti-HLA o anticuerpos específicos del injerto. Sus características, pues causan rechazo agudo o crónico en trasplantes de órganos sólidos como riñón, hígado o corazón. Y su presencia antes de un trasplante puede contraindicar el procedimiento si no hay compatibilidad adecuada. Los aloanticuerpos representan una respuesta inmunológica, clave frente a anticuerpos no propios como los presentes en transfusiones y en trasplantes. Su detección temprana es crucial para prevenir reacciones adversas, garantizar la seguridad de los procedimientos y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Muchísimas gracias.